Muy buenas para todos. El capítulo que les voy a hablar es la domesticación y el sueño del planeta. Uno de los títulos que destacamos fue el soñar. Como dice la descripción, nosotros soñamos lo que son 24 horas al día, pero hay diferentes tipos de sueños. Está el personal, que es más la relación como el deseo de personal, como que, quiero lograr ser un ingeniero, quiero poder comprar tal cosa, como un set gamer, por ejemplo. Está la parte familiar, es como ejemplo, nos gustaría colectivamente, o sea, familiarmente, poder comprar una casita o poder remodelar el apartamento. Todos esos sueños que familiarmente queremos lograr, como cosas de necesidades que nos hacen falta y así. La parte social es como la cultural, es como la parte de la cultura. Ejemplo, que los afrodescendientes quieren dar a conocer, el sueño de ellos como dar a conocer, ejemplo, la cultura de ellos, que más se amplíe esa cultura, que más gente conozca sus culturas, que la reconozcan. Y así, como el ejemplo las territoriales, como antiguamente, por ejemplo, que el deseo de querer más terrenos, por ejemplo, que ya con las guerras que había antiguamente, ese deseo territorial, por ejemplo. O simplemente como ir agrandando más los territorios, o remodelando las ciudades y así. Entonces, más que todo, esos son como los sueños que se dan a conocer. Entonces, por eso es que estamos soñando 24 horas dependiendo a la perspectiva que se vea. El segundo título se denomina Atención. Y eso lo daré un ejemplo muy bueno con la parte del TDAH. ¿Qué es TDAH? Es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pasa con ello? ¿Por qué lo relaciono? Porque una de las características de este trastorno para personas que lo tienen es que su atención se centra en las cosas que le gustan. Es decir, ejemplo, Tomás le gusta mucho lo que es los números y el dibujo, pero a él no le gusta la historia ni la filosofía. Entonces, cuando esté la parte de las matemáticas y el dibujo va a destacar, porque se le va a facilitar, porque su atención está centrada en ello. Entonces, va a poder destacar en esas áreas, va a lograr ser buen matemático o buen dibujante, porque son cosas que le gustan. Entonces, su atención va a ser más a ello que a comparación, de ejemplos de clases de filosofía e historia o sociales. Entonces, su atención va a ser casi que nula. Entonces, le va a costar. Entonces, la atención a nosotros en nuestra vida diaria, a la parte educativa o la parte social, va a ser relacionado mucho a lo que la atención de las cosas que nos gustan. Entonces, a un neurotípico obviamente se le va a facilitar más que a un neurodivergente, en este caso TDAH, pero más se relaciona en esto. Entonces, por eso lo doy un breve ejemplo con la parte del TDAH, porque se asemeja más a eso, se destaca más, se visualiza más. Entonces, por eso es que eso ocurre mucho en la vida diaria con la atención, que nos centramos, ya a nivel general, centramos mucho la atención en las cosas que nos gustan, lo que nos llama la atención. En cambio, las cosas que poco, que como que más o menos no observadas o casi no nos vamos a prestar atención y así. El siguiente título de la parte del castigo. ¿Qué ocurre con eso? Nosotros nos rigieron en la parte de la niñez un sistema de precio-castigo. Es decir, si hacemos cosas buenas, recibimos un precio bueno. Pero si hacíamos algo negativo o nos equivocábamos, recibíamos un castigo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando fuimos creciendo, madurando y desarrollándonos, seguimos rigiendo ese sistema, pero nosotros mismos. Es decir, si cometimos un mínimo error en la vida cotidiana, no, perdí un parcial, no, me fue mal en eso porque fue mi error, nos seguimos castigando a nosotros, solo que en vez de ser un solo castigo, se va alargando, porque los errores no los seguimos diciendo y todo regimos un castigo. No, como hice esto, porque me equivoqué, no voy a comer, o no me puedo comer tal cosa, no me lo merezco. Entonces es un sistema que hemos siguiendo rigiendo, que aún en nuestra adultez la seguimos rigiendo. El siguiente tema es la parte de domesticación. ¿Qué ocurre con esto? A lo largo de nuestra vida, desde la niñez, nosotros recibimos un sistema de ello. Es decir, ah, nos inculcan qué es correcto soñar, qué no es correcto soñar, qué es correcto lo que creemos, qué no, el que está bien, el que está mal. Entonces nos van domesticando, nos van ajustando, nos van moldando a nosotros. Qué es bueno y qué no es bueno. Qué puedo pensar yo de ello y qué no. Entonces es algo como que nos encierran como un animal, literalmente. En el sentido de que un animal, como que no puedes hacer tus necesidades en esa parte, tienes que hacerlo fuera. Entonces
lo voy domesticando a hacerlo de manera correcta. Eso no pasa igual a nosotros. Nos domestican a hacer a un sistema, un regimiento de qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Por eso regimos un sistema en esa parte. Siguiente título son los errores. ¿Qué pasa con los errores? El ser humano tiene una gran memoria a raíz de ello. Como siempre hemos recibido una especie de sistema de castigo, un sistema de domesticación y eso, ¿qué conlleva eso? Que tengamos una gran memoria a la hora de cometer errores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los humanos nos torturamos y nos torturamos y nos torturamos. ¿Por qué? Porque, no, cometí tal error, hice tal falencia, entonces voy a recordarlo por un largo tiempo en mi vida, que voy a seguirme torturando y torturando y torturando y no tengo esa paz mental conmigo mismo, sino me voy a seguir torturando conmigo mismo. O sea, ya no me tortura una persona externa, sino ya soy con mi propio ser, mi propio pensamiento. Entonces lo que conlleva es que me estoy torturando constante y constante y constantemente, que no tenemos una paz mental, sino ese dolor, ese castigo que nos hacemos a nosotros mismos y siempre nos estamos castigando, castigando y castigando. Y es como una falencia que tenemos nosotros los seres humanos a la hora de cometer errores, porque no lo recordamos y recordamos constantemente. Ya el último título es reglas. ¿Qué conlleva con eso? Es un poco similar a lo anterior. A lo largo de nuestra vida siempre nos rigieron unas reglas por la parte, la parte moral. Entonces, la sociedad siempre nos ha inculcado unas reglas, como ejemplo la iglesia, con la parte de la Biblia, con la parte del miedo, y así nos trata como inculcar lo que son las reglas a nosotros, para regir como que no puedo hacer tal cosa porque tal cosa, bla, 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 o sea, en el sentido de que vamos a recibir un castigo. Entonces, nosotros cuando fuimos niños nunca tuvimos la oportunidad de poder pensar o elegir qué está bien, qué está mal cuando éramos niños, sino fueron la sociedad, el núcleo familiar, las personas que nos rodeaban, que nos fue inculcando esas creencias positivas, esas creencias negativas y así. Que algunas de esas creencias como que se iban desarrollando con largo de tiempo, que se han mejorado o empeorado y así. Por eso es como que a veces padres no son tan abiertos porque sus antiguas generaciones les inculcaron unas creencias o reglas antiguas. Entonces por ello es como que son más cerrados. Entonces a lo largo de la vida tenemos que tener la posibilidad de poder mirar esas reglas, poder ser más abiertos a las culturas y en general. Pero entonces cuando fuimos de niños siempre regimos unas reglas que de la parte moral. Entonces, cuando niños nos regieron la moral de qué creer, qué no creer, qué está bien, qué está mal. Y ya a lo largo de la vida están en nosotros, en elegir qué queremos creer. Pero con los niños sí nos rigieron esto a nosotros. El último tema es la fe. Es un poco similar a todos los temas que se vienen hablando. Entonces, ya así resumidamente, es toda la parte que nos ha ido inculcando desde el momento que nacimos. Como por ejemplo, una de las cosas que nosotros no tenemos la forma de elegir desde un niño es, como ejemplo, nuestros nombres. El nombre que tenemos actualmente, que aún tenemos, que desde cuando fuimos niños, desde que no nacimos, fue algo que nos inculcaron nuestros padres, la sociedad en general. Y a lo largo de la vida, la fe que tenemos actualmente es una fe que es socialmente impuesta, las creencias, la parte moral en general. Entonces es algo que nos van inculcando a lo largo de nuestra vida. Y ya. Muchísimas gracias por su atención.